Bueno, Erwin, buenas tardes. Gracias por sumarte a este bloque de Conectando Balonmano de Yo Aprendo en Casa. Hoy vamos a estar hablando con vos de tu carrera en Elite, tu carrera profesional de que llevas ahora actualmente en España con el Ademar León y también tu paso selectivo con la selección de Chile. Vamos a estar hablando de algunos acontecimientos que han marcado el buen camino y un buen rendimiento de Chile, mm, que viene con una preparación grande y ojalá se siga así, que siga siendo de a poco una de las potencias del continente junto con Brasil y Argentina, que ya no cabe duda porque hace ya varios años se vienen disputando el podio entre ellos tres, así que gracias a vos por estar con nosotros y permitirnos este rato para poder conocerte y contarnos tus experiencias. Nada, primero gracias a ustedes por la invitación y encantado de aportar a cosas así, la verdad. Bien, buenísimo, Erwin. Vamos a hacerte una pregunta que ya es cotidiana acá en la sección de cómo fuiste arrancando tus pasos en el balonmano, cómo se fueron dando eh, ahí en Punta Arenas, porque bueno, si bien estamos acá cerquita también, eso también Ah, en la región de Magallanes ha sido un acontecimiento muy lindo, ¿no? sí, bueno, partí jugando porque toda mi familia jugaba. Yo soy el más chico de los cuatro hermanos que somos, tres hermanos, una hermana. Emil, que es el central de la selección, el mayor. Después viene Harald, que también ha sido seleccionado y la última tipo torneo también estuvo. De- Perdón, después viene Inga, que también ha sido seleccionada chilena, y de ahí vengo yo. Y sí, todos nacimos en Punta Arenas, pero yo tenía cuando nos fuimos de Punta Arenas eh, un año. Emil tenía 10, Inga tenía 7, Harald 4 o 3 años. Entonces, nacimos allá, siempre que podemos volvemos, porque siempre la gente allí nos tiene bastante cariño. Pero yo personalmente me formé en Santiago. Entonces, ahí donde empecé a jugar handball. Bien, y ahí en Santiago, ¿en arrancaste como se arranca cotidianamente ahí, en el tema del liceo, de la escuela, o Claro, claro, directamente claro. ya como tener una seguilla de hermanos en el deporte, fuiste directamente a un club? No, primero, eh, bueno, mi papá fue el que trajo el balonmano a Punta Arenas. Él lo conoció en la universidad en Valparaíso y de ahí le dieron trabajo en Punta Arenas y dijo, oye, este deporte qué interesante. Nunca lo había visto. ¿Por qué no lo enseño? Fue algo muy de, ¿cómo decirlo? Anecdótico. Sí, anecdótico, ¿no? La palabra es autodidacta. Autodidacta lo conoció en la universidad, entonces tuvo un trabajo en Punta Arenas y ahí empezó a formar todo, hizo un club de hecho, y ahí se empezó a jugar balonmano en Punta Arenas. Entonces después él le dieron un trabajo en la Universidad de Chile, en Santiago, es la rama de handball. Pero nosotros, los cuatro, íbamos al colegio donde mi mamá era profesora de educación física. Y ahí todos, excepto Emil, si no me equivoco, empezamos a jugar handball ahí en el colegio. Después, cuando fuimos creciendo, de hecho, a veces había conflicto porque, por ejemplo, el equipo de mi mamá, que era el colegio, que estaba mi hermana, que era buena, jugaba contra el equipo de mi papá, que es la Universidad de Chile, un club. Porque en Santiago pasaba eso, a veces jugaban colegios contra clubes, todo en una liga, ¿no? Y, y claro, me acuerdo de que fue tema. Entonces yo partí jugando en el colegio en el colegio de las Américas, que se llamaba, y de ahí cuando se acabó el handball en el colegio, que fue cuando yo era cadete, si no me equivoco, infantil, ahí me fui a la Universidad de Chile, que es el club donde estaba mi papá. No, qué lindo, un paso bastante complejo y lindo también para recordar de cómo se fueron dando, de saber que fueron los pioneros acá en la región del sur, ahí con implementación en Magallanes de este deporte tan lindo y que bueno, haya sido tu Claro, papá y que vengan de una familia sí, jambolera. Y eso después de estar claro, ya claro. en Santiago y que se junten los equipos a competir,
eso habrá tenido un plus. Seguro después charlas de mesa no habrían muchas, pero a los No, 2 días, solo de handball, imagínate. Pero por eso también estoy muy agradecido a mi papá, porque él fue el que me mostró el deporte. Y si no fuese por él, tal vez seguramente no hubiese jugado handball, porque en Chile el handball no es que sea el deporte más famoso. Entonces, por eso mi papá ha sido fundamental en cuanto a que nosotros empezamos a jugar. El otro día me hacían una pregunta de a qué edad empecé a jugar, a qué edad empezamos a jugar, y es que siempre jugábamos. O veíamos era a los adultos, nos metíamos a jugar ahí entre medio, que ya tenía yo, que decía, 5 años, siempre con la pelota aquí, allá. Ahora empezamos a competir, supongo que a los 6 7 haciendo alevín, en el colegio, como te dije. bien, bien. Y después, bueno, ¿en qué momentos viviste en un mundo jambolero y eso también te llevó a tener también de nutrirte bastante de muy chiquito en de distintas cualidades? Y, Mm. y eso cómo se fue llevando para decir, uh, si bien ya te gustaba el deporte, decir, esto me gusta, y llegaste a algún momento a decir, quiero vivir de esto, o se fue dando todo paulativamente con procesos. Mm. Bueno, la gran inspiración fue mi hermano mayor, porque él fue el primero en la familia que se fue a Europa. Sí, o sea, el primer jugador chileno que se fue a Europa fue Patricio Martínez, un extremo derecho que ya no juega. Y eh, en esa época casi no habían argentinos jugando en Europa, y él fue uno de los primeros. Y él ayudó a mi hermano a llegar a Europa, entonces yo ahí era, supongo, cadete, juvenil, y jugaba bien, y ahí me lo planteé decirme, ¿por qué no hacer carrera? ¿No? ¿Por qué no que esto sea mi trabajo? En ese entonces no era una apuesta para nada seguro. Si mi hermano en ese entonces estaba mal viviendo por ser jugador profesional, igual que todos al comienzo, igual que el Pato Martínez al comienzo, que trabajaba en un McDonald's, al mismo tiempo entrenaba en la B del Barça, que ahí donde él llegó. Entonces, como te digo, no era una apuesta segura para nosotros, para nada. Y después, por otro lado, uniéndolo a otro lado, el éxito que tiene la selección no ha sido un trabajo de la federativo, un trabajo estatal. Ha sido Pleno de gente ustedes. ha agarrado sus cosas y se ha ido a la aventura. Después ha llegado gente como Mateo Garralda, que es lo que, y otros técnicos también antes, ¿eh? Porque no quiero menospreciar a nadie, pero ha llegado gente como Mateo Garralda que ha dado el plus. Pero, como te digo, el camino es más bien, más o menos, el camino que tuvo mi papá en Punta Arenas. Autodidacta. Alguien que le gusta algo, vale, empecemos de cero. Y así se fueron desencadenando las cosas hasta, como tú me decías ahí al comienzo de la entrevista, ¿no? Coronar todo esto con un segundo lugar panamericano en Lima. No, claro, si bien sabemos los procesos que se ha pasado y más de ustedes, como vos nos comentabas, el levantamiento de la selección chilena no fue por un proceso de preparación o selectivo, sino de jóvenes aventureros que apostaron en uno mismo y su familia creyó en ustedes y les permitió ir a buscar esta Eso, carrera a Europa para claro. después llegar a conformar algo, porque si bien ya tuvimos las mismas palabras que nos dijiste, también las hemos escuchado de Felipe, de Claro. Marco, y son cosas buenas también para recalcar porque no es de un proceso que vienen, sino de un trabajo que ustedes mismos dijeron, vamos, a esto lo llevamos adelante entre nosotros, no Claro, podemos, lo marcamos así. claro, claro. Y como tú decís, yo no he sido papá todavía, pero me imagino que ha sido es jodido decirle a tu hijo, puta, sí, anda por eso, que no es seguro, ¿ah? Puede ser que no lo pases bien, o pues, seguramente fracasé, o etcétera, etcétera. Y tener la confianza en tu hijo, y no solo en mi caso, en el caso de los hermanos Salinas, en el caso de Marco, de dar ese voto de confianza a una apuesta insegura. No, sí, totalmente. El otro día, bueno, Mm, Rodrigo nos comentaba de cómo había sido su paso, bueno, porque si bien ya tenía el hermano que ya había viajado,
se les fue difícil también para la familia, y bueno, es totalmente entendible. Y después, bueno, ¿cómo te vas? ¿A qué edad más o menos arrancaste la aventura del tema de decir, esto quiero que sea mi trabajo y apostaste? Em, yo era juvenil y me nominaron a un junior y me nominaron de extremo izquierdo. Y, o sea, que era uno de los mejores jugadores del equipo, ni mucho menos. Entonces, en ese Panamericano clasificamos al Mundial de Macedonia. Y yo estaba ahí con mi otro hermano, con el Harald. Y justo antes de viajar, nos llegó la carta de nacionalidad alemana, porque nosotros tenemos doble pasaporte. Eso significaba que nos podíamos quedar en Europa sin preocuparnos, sin el tema de la visa, que es un gran tema para la gente que se quiere ir a Europa. Y en ese entonces mi hermano estaba en España, en Alicante. Entonces, bueno, nos llegó esta oportunidad más o menos rápida, más o menos, porque todo se unió y llevamos esperando esa carta, es el pasaporte hace muchísimo tiempo, como 6 años tratando de tramitarlo, y justo una semana antes de viajar no llegó. Entonces todo se unió, después llegamos al Mundial y yo hice un tremendo Mundial jugando de lateral izquierdo, que yo no había jugado, siendo el goleador del equipo. Yo era juvenil, como te digo, y en el junior, que si no me equivoco, que es de los top 10 goleadores del Mundial. Entonces ahí me di cuenta bueno, tal vez sirvo para esto y tal vez valga la pena, digo, realmente intentarlo, porque antes era como, bueno, ya veremos. Voy a quedar en el junior y bueno, ya veremos, a ver qué tal. Ya estoy extremo, no estoy acá, no era la gran promesa, no, no, no. Entonces, después llegamos a Alicante, donde estaba mi hermano Emil, que nos recibió, y ahí empezamos a entrenar con el CEU, digamos con los juveniles de su equipo, que era un equipo de primera nacional, o sea, de tercera división española. Y de ahí empecé a entrenar, a entrenar. A veces entrenaba con el primer equipo, claro, y al año siguiente me llegó una oferta de Primera Nacional de Puerto Llano, que es también tercera división. Y ahí empecé mi carrera. No, qué bueno, porque seguramente esa carta de ciudadanía fue la que Claro, fue el plus al 100% de tu decisión para poder llegar y poder estar presente y decir, ahora sí vale, ahora estoy convencido un poco más de poder, porque claro, era todo por todo, ya está, era claro. qué lindo escuchar. Y después, bueno, ¿cómo Entonces, fue? como terminando con eso, ahora me estoy dando cuenta, digo, de verdad me estoy dando cuenta ahora, además con todo esto del coronavirus, que sí, uno le mete horas, y yo soy de los primeros que le mete horas a todo esto, veo harto a las manos, entreno siempre al máximo todo lo que puedo, pero después me doy cuenta de que en realidad debo estar agradecido, porque hay muchas cosas que no me puedo haber llegado a esa carta perfectamente y tal vez no haya hecho carrera. Mi papá no hubiese conocido el handball en la universidad y tal vez tampoco hubiese hecho carrera. Hay muchos otros detalles que se escapan a decisiones personales y que pueden haber marcado la diferencia totalmente en lo que quería ahora. Entonces, lo que más estoy ahora es realmente agradecido de lo que me ha dado el handball. No, sí, totalmente, qué lindo, porque Mm, seguramente a todos nos pasó en este momento de cuarentena reflexionar y pensar un claro, poco, quizás uno marca que una decisión o un acontecimiento se dio en base a la oportunidad que se presentó ahí y ahora vos pensándolo, es como vos decís, viene de algo pasado, porque si no se hubieran, claro. ese engranaje no hubiera encajado con el otro, no hubiera girado No hubiese y como, girado y hubiese, claro. También no hay que irse para el otro lado, a dejar que las cosas pasen, ¿no? Bueno, no, o sea, hay una mezcla muy equilibrada de las dos cosas, de tener claros tus objetivos, de meterle al 100% y también hay un punto de relajación, de decir, bueno, tendrá que ser lo que tendría que ser, digamos, hay cosas más grandes que nosotros y como tú decís, engranajes más antiguos de nosotros mismos que harán las cosas que pasen o no pasen. Lo que sí te tenés que quedar con la sensación de que lo hiciste todo. Ahí, si no tenías esa sensación, es una mierda. no, seguramente
esa sensación la deberás tener y por eso se refleja tu sonrisa en este momento, que es algo bueno. Y después, bueno, el tema de selección, bueno, ya estando en Europa, ¿cómo siguió eso? Si bien sabíamos Eh, cómo se conforma la selección chilena, de lo que ya veníamos hablando. claro. Entonces ahí, a ver, yo estaba en Chile todavía, estaba en ese proceso para el Junior este que te menciono, para el Panamericano Junior, o creo que ya estaba en Europa. Bueno, la cosa es que la selección adulta estaba entrenando para Río. Y mi hermano mayor me decía, bueno, entrena con nosotros, tú igual puedes quedar. Y yo, no, ¿cómo voy a quedar? No sé, no tengo nivel. Y no entrené, y bueno, me dejé llevar. Y al siguiente torneo, que yo ya tenía 18, 19, o sea que no era joven, joven. Ahí debuté en la ulta en el Panamericano de San Carlos, en Brasil. Y nada, y un papel muy intrascendente. No era el titular, ni mucho menos. Pero bueno, ese fue mi primer torneo con la adulta. Y después de ese Panamericano vino el Panamericano del 2010 en Santiago, donde clasificamos por primera vez al Mundial de Suecia. Claro, porque ahí se da un acontecimiento bastante lindo, ahí con la mano, ahí estaba Fer, ¿no? Sí, Claro, con Fer se da ese paso, bueno, que la gente apuesta por Fer y Ale para ir a dirigir y bueno, hacen un balance, logran la clasificación por primera vez a un mundial de lo que fue Suecia 2011, que bueno, fue un acontecimiento muy lindo para el handball chileno y también para la evolución de ustedes, del tema de enfrentarse a grandes potencias estando ahí y si bien los resultados quizás uno es como vos decís, en el momento decís, oh, qué resultado medio feo, pero es como decía, hay que quedarse con la sensación de que se dio todo porque a pesar de claro, tener la primera presentación en un mundial, han logrado resultados bastante lindos, bastante buenos, en forma a claro. lo que era el equipo en su momento y la forma de competir con la que lo venía haciendo. Y eso también marcó después de ahí para adelante bastantes cosas buenas. Y ahí en el Claro. tema ese del clasificar por primera vez, estar en Suecia en un mundial y jugar la potencia, ¿cómo se sintió? Eh, Mira, o sea, yo personalmente estaba cagado mío, porque imagínate entrar ahí al partido inaugural con cuántas personas habían, 20.000 o algo así, para jugar contra Suecia. Y en general el equipo tenía miedo, incertidumbre, no sé lo que iba a pasar, pero si no me equivoco fue nuestro papel, digamos, fue el mejor debut de un latinoamericano en un mundial. Mundial. Empatamos con Eslovaquia, que nos empataron en el último segundo. Eh, Después, bueno, hicimos malos partidos contra Ara- em, Corea del Sur y Polonia, pero Suecia nos ganó de 10 solo. Suecia, que Suecia tenía un equipazo en ese mundial, también Argentina le ganó a Suecia. A lo que quiero ir es que dentro de todo hicimos un buen mundial, para ser nuestro primer mundial, y como tú decís, fue un hito en el balonmano chileno porque fue nuestro primero. Y imagínate, en ese mundial no hubiésemos, o sea, casi lo hicimos porque empatamos con Eslovaquia, pero ganarle a un equipo europeo era muy, muy difícil. Y ya lo hemos hecho en dos mundiales. Entonces, de ese mundial, el último mundial que jugamos, que fue en Dinamarca, en Alemania y Dinamarca, había una evolución increíble. No, totalmente. Y eso, bueno, también fue un trampolín para seguir diciendo, che, podemos ir por más. Tuvimos una muy buena presentación después de lo que fue Guadalajara 2011, que también en esa semi con Argentina por poco casi se nos escapa y también ustedes lograron un buen papel, si bien no logran la clasificación a los Juegos Olímpicos, y, pero casi tienen ese plus de llegar a la final y, Mm.
y en estos últimos acontecimientos siempre los primeros tres, si no es Chile, es Uruguay, Argentina, Brasil. Y Mm. eso cómo se fue dando, cómo lo van viendo. Bueno, como tú dices, el primer partido donde tuvimos a Argentina ahí entre las cuerdas fue en Guadalajara. Claro, o sea, yo me acuerdo del primer Panamericano adulto que jugamos, Argentina nos metía no sé, 15, o en el mismo Mundial de Suecia. Argentina nos ganó creo que 13 puede ser, o de 10. Después imagínate a mi hermano mayor, que lleva jugando contra Argentina 7 años, 10 años más que yo. Las palizas que nos metían eran monumentales. Entonces, el primer partido donde nos dimos cuenta de que no estaba lejos fue en Guadalajara. Después vino, si no me equivoco, el empate en el Panamericano de Almirante Brown, que lo tuvimos para ganar. Y después de ese partido de Almirante Brown ha sido un casi, y algo que personalmente me frustra y espero cambiar. Después, por otro lado, pudimos cumplir esa meta que era ganarle a Brasil. Eh, que a todo esto, mi hermano el otro día me contaba una historia de que fueron a jugar un partido amistoso contra Brasil en no sé dónde, y que iba a estar televisado por ESPN en Brasil, en el año de ese haber sido 2005, 2004 por ahí, y Brasil les metió una paliza. Me decía, nunca me habían metido una paliza tan grande en mi vida, de haber sido de veintitantos. Y además en Brasil, por la tele, imagínate. Y de eso, imagínate pasar a ganarle en una semifinal panamericana. Es algo increíble, en poco tiempo, digamos. Digo, si tú lo ves como un proyecto de país, etcétera, es poco tiempo. Entonces, como te digo, la progresión de nosotros ha sido notable. Ahora lo preocupante es que tiene que seguir esa evolución, porque el siguiente paso no es medalla de plata, sino es medalla de oro, porque estamos generando expectativas, que es normal, y que yo personalmente, eh, yo quiero ganar siempre. Quiero ir a una Olimpiada, quiero ser campeón panamericano. Entonces, ahora que hay bastante gente que se retira de la selección, importante, eh, es un paso importante y delicado en el balonmano chileno que los jóvenes, las jóvenes promesas tienen que empezar a venirse a Europa. Y así, más o menos, hacer lo mismo que hicimos nosotros y seguir teniendo un equipo competitivo. Bien, mira, Erwin, la verdad que hasta ahora viene de 10 la charla, pero Mm, bueno, me gustaría sacarle este lado formal y hacer una charla sí, distendida sobre ciertos puntos para no generar una serie de acontecimientos, porque si bien sabemos, también me gustaría que charlemos un poco distendido de lo que fueron experiencias tanto para vos, porque también está bueno cómo nos estás contando, y bueno, eso me llevó a querer hacerte esta pregunta, si lo podemos hacer un poco más distendido, y dale. para no tocar puntos concretos. ¿Dale? Ujú, dale. Claro, porque si bien vos mencionabas ahí el tema de los chicos, de las jóvenes promesas que tiene hoy Chile, y ustedes van a tener un recambio, estaría bueno que esos jóvenes apuesten como ustedes, que saben que también ustedes los van a poder apadrinar, acompañar, para que ellos puedan tener y que no tenga este tiempo que pasaron ustedes de lo que fue un 2011 por primera vez una clasificación mundial a un 2019 para llegar a una final panamericana. Y eso seguramente para vos habrá influido mucho el tema de la preparación de Lima, cómo se trabajaron ustedes para poder llegar ahí, porque si bien siempre es como vos decís, el factor del equipo del CASI, y hay veces que hay Claro. que dejar de ser de ese equipo del CASI y ir por más, y también el grupo, como se lo propuso muy bien cuando hicieron su presentación en Lima.
Ah. Mira, antes de Lima yo estaba, la verdad, un poco preocupado porque no habíamos jugado nada. Habíamos solo entrenado en Santiago. Siendo, si no me equivoco, Argentina fue a jugar a unas islas por ahí, fue a entrenar. A Brasil creo que también había hecho alguna gira y bueno, en Brasil también pueden jugar más partidos, pero nosotros no habíamos jugado ni un solo partido. Solo entrenando, solo entrenando, solo entrenando. Y personalmente estaba preocupado porque una cosa es entrenar y otra cosa es jugar. Pero llegamos en muy bien estado de forma. Sí, me hubiese gustado jugar esa final con un poco más de descanso, pero bueno, eso es otro tema. Y, pero llegamos muy concentrados, muy concentrados. El claro ejemplo fue el primer partido contra Cuba, que nosotros estamos con miedo, por supuesto, porque Cuba está con todos los jugadores europeos y que juegan en ligas, las mejores ligas del mundo y juegan bien y son jugadores individualmente muy fuertes, pero llegó el partido y los machacamos handbolísticamente. No sabían qué pasaba en defensa y en ataque. Entonces, ahí me di cuenta que este Panamericano puede ser que lleguemos a algo grande, porque teníamos tal nivel de concentración que es muy poco errores, muy poco errores, mucha continuidad de balón, lo que faltó en la final y lo que nos jodió fue eso, los errores de cara a portería. Y eso nos hizo llegar a la final. Claro, y si bien, bueno, fue como dijiste, tuvieron una excelente participación en el primer encuentro contra Cuba, que directamente ellos venían con un equipo europeo, algunos habían nacionalizado para jugarlo y demás. ¿Cómo? Y después cara a eso, y es como vos decís, el tema de los descansos, ¿no? Porque también se fueron dando otros partidos, llega el partido con Brasil, eh, y cómo se va dando eso, porque es como vos decís, se llega a jugar con Brasil, se le gana, y es poco el curso ese que decís, estoy feliz por mí, juego la final, pero ya te tenés que ir a descansar, a comer y al otro día levantarte e ir a jugar. ¿Cómo vas transitiendo esas emociones para poner la cabeza en foco de lo que iba a ser esa final? Y después, ¿cómo fue la preparación de ese del partido por Brasil y más ahora, y más que terminan ganándole? Claro, o sea, después del partido contra Cuba y después de nosotros haber visto a Brasil, dijimos, les vamos a ganar, les vamos a ganar. Perdón, después de haber perdido contra Argentina en el grupo, que fue un partido ahí, al final se decidió. Eh, y claro, jugamos contra Brasil, que nos dejamos en la piel, o sea, lo vimos todo. Además que somos un equipo que rota poco. Entonces después que jugamos ese día si no me equivoco, 8. Y el día siguiente jugábamos a las 6 contra, no me acuerdo exactamente la hora, pero jugábamos dentro de poco tiempo con la final contra Argentina. Y, y nada, o sea, Argentina fue mejor, está claro. Eh, Sobre todo, para mí el jugador determinante en ese partido fue, además del obvio, ¿no? Es Monet, pero Matías Chus en un momento importante no cerró el arco. Y ahí nosotros ya mostrar del desgaste que teníamos que haber dado el extra para sobrellevar las paradas que nos hizo y no podíamos. Simplemente no teníamos más energía. Entonces, como te digo, sigo personalmente con esa espina contra Argentina porque hemos estado varios partidos ahí, no solo en Almirante Brown, en Tecnópolis también. No, por 2015. Sí, entonces han sido varios partidos que igual, pues, partiendo con Guadalajara, que hemos estado ahí eh, y se volvió a repetir más o menos en una final panamericana. Entonces, como equipo creo que hemos acumulado bastante frustración para ya de una vez por todas romper con eso, ¿no? No, totalmente, porque bueno, si bien eh,
es como vos decís, hay un proceso de transición de que se le gana con todo a pleno a un Brasil fuerte, y después del tema del poco descanso al otro día también te vas, y más en una plantilla corta con la que se juegan los Panamericanos, y después, como vos decías, que ustedes son un equipo que se rota poco, y el cansancio, menos de 10 horas de descanso para una final tan intensa se hace sentir bastante, y eso quizás se hace un poco duro, pero ponerle mi punto de vista del partido no fue que un partido siempre estuvo de lleno en Argentina. Ustedes en la balanza del partido yo creo que se quiebra, no sé, faltando unos 5 7 minutos, y después el partido iba normal, dos abajo, dos arriba, empate, uno Sí, arriba, uno abajo, y la verdad sí, que era sí, sí. un partido muy, muy lindo, muy interesante, y Mm. está bueno también esto del crecimiento que han tenido, porque eh, esto también hace mejorar el handball en el continente, de que todos crezcan porque va de la mano y va mejorando el nivel, y ojalá algún día se pueda dar de que puedan salir campeones panamericanos, de que puedan llegar, y más ahora del tema de que tenían el preolímpico y eso, que puedan estar y estar ahí en las nóminas olímpicas, porque es algo muy lindo que le puede llegar a pasar al handball del continente, de que todos puedan llegar a estar en esos eventos deportivos de tal magnitud. Sí, como es muy importante por ejemplo, en los mundiales le empecemos a ganar equipos europeos, todos. Es muy importante el papel que hizo Brasil en el último mundial, es muy importante el papel que hizo Argentina en los mundiales pasados. Y es muy importante el papel que hicimos nosotros en el último mundial. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que lo bonito que nosotros nos metamos en la competencia, Brasil, Chile, Argentina, es que crezca todo. Y teniendo más competencia, en este caso Chile, va a hacer que crezcamos todos. Así que en ese sentido es muy positivo. Bien. Y después, bueno, pasan los Juegos de Lima, y uno en el momento quizás no evalúa la magnitud de lo que fue ese torneo, una medalla de plata que yo creo que para más de uno mirándola tiene color de oro por las cosas de cómo se fueron dando y cómo las logró. Eh, Después haces un balance ya más fresco, con qué te quedas de eso, de lo que fue Lima? Eh, con lo que más me quedo es contra la victoria contra Brasil. Eh, el otro día vi ese partido y yo no sé, o sea, si no me equivoco, puede ser el mejor Brasil de todos los tiempos, porque no me acuerdo de un Brasil con tantos jugadores jugando en las mejores ligas. El Pivote acaba de ganar la Champions League, o sea, un equipazo, un equipazo, un equipazo, además del papel que tuvo en el último mundial. Si no me equivoco, salieron octavos, bueno, Octavos. dentro de octavos, ¿no? Entonces, eso es lo que más no me dejó Lima, ganarle la semifinal a Brasil. Qué lindo, qué bueno. Erwin, mira, acá me queda un relojito de 3 minutos. Cerramos esta Mm, sesión y la volvemos a entrar con el mismo ID. Y ahí te dale, hago dos preguntitas, y ahí los chicos que están escuchando, si quieren consultar algo. dale. Bien, chicos, entramos con el mismo ID, misma clave. Dale.